Cordial saludo, estimados estudiantes. La siguiente presentación habla sobre dos elementos importantes para el desarrollo de las actividades de investigación, como son la población y la muestra. Vamos a hablar de los dos temas y vamos a hacer una introducción general sobre los mismos para que ustedes comprendan cuáles deben ser los lineamientos principales bajo los cuales se debe desarrollar una investigación relacionada con estos dos aspectos. En líneas generales vamos a tratar los siguientes temas: población, muestra, variables de población y tamaño de la muestra, entre otros temas importantes. Hablando de población y muestra de estudio, este elemento consiste en definir quiénes y qué características deben tener los sujetos. Entiéndase que en este elemento las personas, organizaciones, situaciones y factores dividen a un conjunto de elementos los cuales nosotros debemos desarrollar como población de estudio y o muestra de estudio. Es decir, no solo las personas configuran elementos poblacionales o muestrales en un estudio de investigación. También pueden ser organizaciones a nivel empresarial, situaciones como por ejemplo el desarrollo de eventos sucesivos en la naturaleza y factores o elementos que suceden en la vida cotidiana de cualquier organización, cualquier empresa o de la vida diaria. Teniendo esto como claro, entraremos a definir qué es una población. Población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere una investigación, según lo contempla Prasica. Podemos decir también que es el conjunto de todas las unidades de muestreo, lo cual lo miraremos más adelante. Teniendo también o relacionando mejor a Yanni Castro, podemos decir que es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. Tenemos que hacer relación de algunos elementos como son todas las unidades de muestreo e inferencia. Estos elementos cuando hablamos de poblaciones, hablamos de aquellos elementos que constituyen nuestra cantidad de elementos que a los cuales vamos a observar o vamos a estudiar y a los cuales vamos a relacionar como fuente principal de información primaria en la investigación. Estos elementos deben tener unas características muy similares entre sí para que sean considerados viables para la investigación. Estos elementos deben ser susceptibles de que se pueda hacer inferencia en ellos, de tal forma de que las condiciones o variables las cuales los convirtieron en población objeto de estudio sean uniformes para todos ellos. Deben definirse algunos aspectos clave para la investigación, o lo que se llama delimitación de la población. Es decir, la población debe tener unos elementos clave que le permitan convertirse en población del estudio. El primero son los elementos, es decir, cuáles son los componentes que los determinan como susceptibles de ser objetos de estudio. El segundo se llama unidad de muestreo o unidad de análisis. Son las diferentes variables representadas en los individuos a los cuales se van a hacer la investigación. Me explico. Los elementos hacen referencia a las variables principales que configuran la población. Las unidades de muestreo son aquellos individuos específicamente en unidades de muestreo o unidades personales o unidades de producto para las cuales se va a desarrollar la investigación. Alcance define a qué nivel llevaremos, o más bien a qué nivel llevaremos la investigación en cuanto a la extensión del alcance geográfico o el alcance cultural o monetario de la población a la cual vamos a estudiar. Y el tiempo, pues, en relación a que las mismas variables pueden ser afectadas durante el tiempo, por lo cual debemos definir un marco temporal en el cual se va a indagar el tipo de población. Vamos a analizar los siguientes ejemplos para determinar cómo se interpretan los diferentes elementos de la determinación de
para determinar la población. El primero de ellos, si vamos a realizar un análisis del sector del cuero y el calzado en un país X, y cualquiera que el estudiante o cualquiera de ustedes pueda o quiera tomar, vamos a definir los 4 elementos que determinan la población en este ejemplo. El primero puede ser el alcance, ¿sí? En este caso podríamos hacer un estudio con un marco geográfico definido, es decir, vamos a hacer el estudio en las 5 principales ciudades del país. Esto puede deberse a que en muchas ocasiones nosotros no tenemos los recursos suficientes para englobar o para tomar el total de la población para desarrollar una investigación. Y a partir de eso, solamente tomamos una muestra que entre comillas muestra, que nos permita inferir el total de la población. En el caso colombiano, más de la mitad de la población colombiana está geográficamente distribuida en grandes espacios del territorio nacional, pero otro volumen importante está concentrado en las principales ciudades del país. Luego, en muchos estudios es mucho más rentable hacer inferencias sobre las poblaciones principales que sobre el estudio en el total del territorio nacional. En cuanto al tiempo, es necesario enmarcarlo en un aspecto de tiempo definido para facilitar el análisis de las diferentes variables en relación con el tiempo, como lo habíamos explicado. En este caso del ejemplo, desde el año 1996 a 2004. En cuanto a los elementos, hablamos de todas las empresas del sector del cuero y el calzado ubicadas en el territorio del país X. Y las unidades de muestreo, todas las empresas del sector del cuero y calzado en el país determinado. Relaciónese o obsérvese mejor que en este caso los elementos y las unidades de muestreo se definen como los mismos. Esto en el hecho de que estamos haciendo estudios sobre las empresas como tales. Entonces vamos a utilizar como unidad de muestreo, como persona, para que lo entendamos de una forma más sencilla, a las empresas. Recuérdese que las empresas pueden ser consideradas como personas jurídicas y tienen los mismos efectos legales ante la ley que una persona natural. En el siguiente ejemplo vamos a definir algunas diferencias que nos van a permitir dilucidar mejor cuál es la diferencia entre elemento y unidad de muestreo. Para el ejemplo, tomamos un estudio sobre los directivos en empresas manufactureras en Colombia. En este caso, los elementos muestrales están definidos de una forma mucho más específica. Se consideran como elementos muestrales las empresas manufactureras ubicadas en Colombia con un capital superior a 1.000 millones de pesos, ventas superiores a 300 millones de pesos y o más de 250 personas empleadas. En esta forma definimos de una forma más específica cuáles son los elementos que van a conformar nuestra población. Nótese que estos ya determinan o de por sí pueden darnos orientación de cuáles son los tipos de variables que debemos tener en cuenta para hacer una preselección y una selección de los elementos poblacionales y asimismo para poder desarrollar el estudio con estos elementos poblacionales. Por otro lado, las unidades de muestreo se tipifican como los directores generales de empresas manufactureras. Obsérvese que ya, a pesar de que estamos hablando de un mismo estudio, enmarcamos de una forma distinta los elementos y las unidades de muestreo. En este caso, al proponer el estudio como sobre los directivos de las empresas manufactureras, ya nuestra unidad de muestreo no van a ser las empresas como tal, sino los diferentes directivos de las empresas. Es decir, tomamos una unidad muestral teniendo en cuenta que son los directivos los que toman las decisiones dentro de la empresa, más no las empresas como tal determinan las decisiones. En ese caso, tomaríamos los directores como nuestro objeto de estudio.
Como ya lo habíamos definido antes, el alcance se dará en un marco espacial o en un marco geográfico definido, como son en este caso, se planteó en las 8 principales ciudades del país, y el tiempo es un marco temporal específico para el desarrollo de la investigación según la hayamos planteado, y en este caso se desarrollará en el año 2010. Otro elemento que tenemos que tener muy presente es el marco muestral. El marco muestral es la lista, mapa o fuente donde pueden extraerse todas las unidades de muestreo. Es decir, tenemos que tener clara la lista de objetos que conforman nuestra población con el fin de tenerlos caracterizados e identificados plenamente. De lo contrario, podemos caer en poblaciones infinitas que no son susceptibles de análisis de muestreo de una forma fácil o de un análisis que se haría mucho más complejo por la falta de identificación clara de la población. Un marco muestral se puede identificar como la lista de personas que están inscritas en una clase, como la lista de personas que están inscritas en el directorio telefónico, o en el caso, por ejemplo, de nuestras próximas elecciones en el país, la lista de personas aptas para votar que están inscritas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos elementos se pueden tomar como un marco muestral y por lo tanto son susceptibles de ser validados y tomados efectivamente como la población para un estudio. Ya podemos hablar en este punto de qué es una muestra. En líneas generales, una muestra es aquella parte de la población que se selecciona, de la cual se obtiene la información para el desarrollo del estudio. Una muestra básicamente es el conjunto de personas que integran una población, de tal forma que al tomar esa población y aplicarles el estudio, se puede hacer inferencia de los resultados al total de la población. Me explico. Es muy complicado hacer una encuesta tipo censo a los 46 millones de habitantes de la República de Colombia si vamos a hablar de sus preferencias y gustos en cuanto al consumo de chocolates. Es muy probable que nosotros como investigadores nos enfrentemos en una situación en la cual no tengamos los recursos suficientes para poder hacer el estudio de la población completa. En este caso se aplican las diferentes técnicas de muestreo para poder determinar cuál es el tamaño de la muestra viable que nos permita hacer inferencia sobre la población. Hay que aclarar que inferencia no es lo mismo que suposición. Para determinar una muestra hay que seguir una serie de pasos. El primero es definir la población, es decir, tener clara cuál va a ser nuestra población según el análisis que ya hemos hecho anteriormente. El segundo paso es identificar el marco muestral, es decir, tomar la lista de elementos de dicha población y caracterizarlos de forma tal que tengamos una lista en la cual los podamos identificar uno a uno para poder hacer un análisis de ellos de forma individual y en forma colectiva de ser necesario. Tercero, determinar el tamaño de la muestra. Este paso se realiza con la ayuda de unas fórmulas matemáticas y estadísticas que nos van a permitir determinar el tamaño más adecuado para la muestra, la cual nos va a servir como parte de la investigación. Esto obedece a análisis estadísticos realizados desde hace mucho tiempo y que permiten validar los resultados de la investigación a partir de conceptualizaciones matemáticas definidas para este propósito. Y el último paso es seleccionar la muestra, es decir, una vez realizado estos procedimientos matemáticos, este análisis de la población, esta determinación, nosotros vamos a obtener un resultado que debe ser el total de elementos que nosotros debemos tomar de la población para poder desarrollar nuestro estudio. Las variables que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos un estudio para determinar una muestra y que deben contener la población para que sean tomados en cuenta y permitan obtener de forma satisfactoria una muestra son de dos tipos básicamente. De tipo cuantitativo, es decir, si la investigación la vamos a realizar en términos de datos promedios o totales,
y aquellas variables de tipo cualitativo, es decir, de proporciones o totales. Aquí vale hacer una aclaración, que cuando nosotros vamos a hacer las investigaciones, estas variables de tipo cuantitativo son numéricas, ¿sí? Y las variables de tipo cualitativas son de proporciones, son de observaciones, son de tipo más calificativo que cuantitativo, ¿sí? Es decir, si vamos a hacer preguntar cuál es el estado de las personas, de los colaboradores de la organización en cuanto a su vinculación con la misma, podríamos determinar una escala de 5 elementos que sería excelente, media, satisfactoria, insuficiente o totalmente insatisfactoria. Estas calificaciones son de tipo cualitativo y son susceptibles de un análisis estadístico diferente. Por ello, es conveniente realizar un análisis de estos tipos de variables para poder definir mejor la investigación y orientarla si es de tipo cuantitativo, si es de tipo cualitativo o si vamos a hacerla también mixta. Unos ejemplos en los cuales vamos a desarrollar nuestros ejemplos para definir un poco mejor lo que es la muestra. Primero, es la opinión de los usuarios sobre un nuevo producto. Es una situación en la cual se enfrentan generalmente o de una forma muy frecuente los administradores de empresas y mucho más aquellos que se enfocan hacia el área de mercados. En nuestro caso, la variable que nosotros tenemos que tener en cuenta, o una de las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer este análisis, es la opinión de los usuarios, pero las opiniones en muchas ocasiones no se dan en términos numéricos, sino en términos de percepciones, en términos de palabras, lo cual nos configura una variable cualitativa. El análisis de los datos se hará en términos de proporciones. Por ejemplo, 20% de los encuestados opinan favorablemente sobre la calidad del producto. En este caso, es aprobación o desaprobación de los usuarios sobre un nuevo producto. En el segundo ejemplo, hacemos relación sobre la siguiente situación. Estudio que busca conocer el volumen de producción del sector automotor y sus variaciones durante los últimos 3 años. La variable a estudiar es el volumen de producción, que es una variable cuantitativa. Nosotros podemos medir el volumen de producción en el número de unidades que arroja la línea de producción al final de la misma. Y el análisis de los datos se hará en términos de promedios o totales. Si nosotros podemos hacer el análisis numérico en función de variables también de tipo estadístico, en función de estadísticas complejas, y una variable que podríamos aplicar es, por ejemplo, promedios o totales de producción. Ya hablando de que el análisis se da en términos de promedios y totales, un tipo de análisis que podríamos hacer es el que se menciona en la diapositiva. Determinar que el volumen de producción automotor en los últimos años fue 30.000 vehículos. Es un análisis en términos de totales, y una producción total acumulada ascendía a 90.000 vehículos también nos denota un análisis de este tipo. Para determinar el tamaño de la muestra hay que tener en cuenta 2 elementos que ya habíamos mencionado en alguna forma. El primero es que se apoya en técnicas estadísticas para determinar su tamaño. No se hace al azar, hay fórmulas que se desarrollaron para determinar los tamaños de las muestras de las poblaciones, así como varianzas, covarianzas, etcétera, etcétera, que son relacionados y que son útiles para determinar, entre otras cosas, el tamaño de la muestra. Y otro elemento importante es que el tamaño de la muestra dependerá del tamaño de la población y del diseño de la investigación. Me explico. En algunos casos, como el muestreo aleatorio simple, podemos tomar una población en general sin hacer consideraciones de la distribución o estratos o diferencias que puedan tener entre los diferentes elementos y a la vez tomar de ellos de forma aleatoria los elementos que vamos a estudiar. Pero si vamos a hacer un análisis a expertos en opinión, tal vez no sea necesario tomar una encuesta como la herramienta más idónea, sino simplemente sea suficiente con hacer entrevistas a 2 o 3 o 4 o 5 personas expertas que nos den una opinión
que sea suficiente para hacer inferencias sobre el objeto de estudio. Ya hablando de los métodos de muestreo, podemos hablar de los métodos probabilísticos y no probabilísticos. Aquellos elementos o métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se apoyan íntegramente en elementos matemáticos o estadísticos para determinar el tamaño de la muestra. Y los métodos de muestreo no probabilístico no acuden de una forma efectiva o una forma permanente o una forma certera a los métodos, a las estadísticas, a los elementos estadísticos, sino que hacen un uso que puede oscilar entre parcial, intermitente o nulo de los mismos, dependiendo el tipo de población o dependiendo el objetivo que se persiga con la investigación. Podemos ver en este cuadro una relación de algunos tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Está el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, entre otros dentro del muestreo probabilístico. Y dentro del muestreo no probabilístico podemos hablar de elementos como son por conveniencia, por fines especiales, por cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tipos de muestreo van direccionados hacia objetivos de investigación muy específicos y son útiles en la medida de que nosotros necesitemos indagar o abordar las poblaciones o las muestras de una forma definida. Me explico. Si no hay necesidad de definir elementos principales de la población y todos los objetos de investigación son iguales para la investigación, tal vez la forma de muestreo más apta o la que es más útil para nuestros objetivos o nuestros fines de investigación es el muestreo aleatorio simple. Por otro lado, si necesitamos hacer diferencia entre el estrato de los elementos de la población o hacer clasificación de los mismos por X o Y variables, pero que de todas maneras nos representan importancia dentro de la investigación en el total de los objetos que se consideran como población o muestra, tal vez el tipo de muestreo o el método de muestreo más útil sea el estratificado, que nos permite dividir la población en categorías o estratos y a partir de ellos tomar los diferentes elementos muestrales respondiendo a proporciones en las cuales se engloban los diferentes estratos de la población que estamos estudiando. Y el muestreo polietápico, por nombrar otro, es aquel en el cual nosotros hacemos muestreo, pero por etapas, es decir, tomamos la población en un momento 1 y después hacemos análisis en un momento 2 y lo aplicamos a la misma, o podemos aplicarlos a diferentes tipos de población, pero que tengan las mismas variables de estudio. Por otro lado, el muestreo no probabilístico, podemos hablar del muestreo por conveniencia. Este responde más que todo a la opinión, más que a la objetividad o subjetividad de la misma, a la opinión o la conveniencia que tenga el investigador en cuanto al análisis de una población u otra. Es decir, puede ser para el investigador muy importante analizar la opinión de 1, 2 o 3 o algunos elementos específicos del total de la población que, sin obedecer a una estadística definida, revelan una posición importante y relevante para los investigadores y que aporta información que es vital para el estudio. ¿Cómo se determina una muestra? Básicamente apelando a criterios como el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de la investigación y el alcance de las conclusiones de los resultados. Es decir, se determina en base a las variables que se relacionan directamente con nuestros objetivos, con nuestro problema, con el diseño de la investigación. Es decir, obedecen a la necesidad de investigación, lo que queramos indagar y lo que creemos o lo que esperamos o lo que admitimos como inferencia de respuesta a nuestra pregunta o nuestro objetivo de investigación. Como aparte podemos decir que las muestras probabilísticas tienen más ventajas, incluyendo la probabilidad de medir y controlar la probabilidad del error estadístico.
Al ser variables numéricas son susceptibles de un análisis mucho más profundo que las muestras no probabilísticas, porque las muestras probabilísticas son básicamente opiniones de las personas relacionadas con percepciones y clasificadas a partir de variables básicamente alfanuméricas. Y esta condición de las mismas hace que sean un poco más complicadas de medir estadísticamente que hacer la medición de una forma probabilística o acudiendo a variables numéricas. Como retroalimentación de este ejercicio de estudios sobre poblaciones y muestras, debe enviar y elaborar al aula virtual un ensayo sobre el tema población y muestra. Nótese que este ensayo debe ser elaborado con 3 hojas como mínimo de contenido y debe ser referenciado debidamente. Se solicita que por favor no se incluyan menos de 5 autores como consulta particular sobre el tema. Igualmente, se dispone de un espacio de dudas a través del foro del tema en el aula virtual para que ustedes puedan consultar con el tutor las dudas que les haya generado, no solo del video, sino de los temas estudiados en este capítulo. Por otro lado, también se solicita o es importante resolver el cuestionario del tema que se encuentra en el aula virtual, esto con el objeto de hacer o tener evidencia del desarrollo de los contenidos, de los ejercicios, del video y demás materiales que se han dejado como objetos de estudio en el proyecto o en este trabajo académico. De antemano les doy muchas gracias por su atención y los invito a continuar con el estudio de los diferentes elementos que componen una investigación.